Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros, en esta oportunidad para hablar de la película Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard. Voy a ir directo al grano. Zootopia 2, sin haberme impresionado y bajo mi criterio, es una buena secuela. Es una película simpática y yo creo que esa palabra resume perfectamente toda la experiencia. Es una película simpática, una película que uno va a ver al cine y te hace pasar un rato agradable. Y pensando, por supuesto, en que el público objetivo son las familias en general, grandes y chicos, creo que esta película trae de regreso algo que la primera hacía muy bien y son sus mensajes. Los mensajes de la película a través de las temáticas y dinámicas dramáticas de los personajes son sumamente bien intencionados. Entonces, no solo es una película agradable, sino que además es una película que te entrega algún tipo de enseñanza. Por consiguiente, si lo que querían escuchar era si esta película está o no recomendada, la respuesta es sí. Vayan al cine, pásenla bien y disfruten en compañía de los mismos personajes que nos enamoraron hace casi una década atrás. Estoy seguro que no se van a desilusionar. Habiendo dicho eso, yo debo reconocer que esta película no me terminó de encantar. Debo reconocer que esta película no me pareció la gran pedazo de secuela que la gran mayoría ha estado proclamando, algunos llamándola incluso un milagro. Pero antes de adentrarnos en tal vez la parte más polémica de este comentario, hablemos por supuesto primero de lo que funciona. Hablemos de los puntos positivos que en algunos casos vienen directamente extraídos de la primera película. En primera instancia, y muy en la línea de lo que decía con Stranger Things 5, esta película mantiene el carisma de sus protagonistas. Si en la primera funcionaban, aquí también lo hacen. Porque hay que reconocerlo. Tanto Nick como Judy funcionan estupendamente bien en conjunto. Es uno de esos dúos que da alegría volver a ver en pantalla grande. Son tan chispeantes, tienen tan buena presencia y en conjunto dan escenas tan memorables que al final del día ellos terminan siendo el pilar más fuerte de toda la historia. Y eso evidentemente da mucho agrado, da mucho gusto. El tener protagonistas en una película de Disney que sean tan importantes, relevantes, que conecten tanto con el público es simplemente un placer. Y como ya dije, volver a verlos en pantalla y con esa misma química también lo es. Y bueno, sin entrar en spoilers, si ustedes son fanáticos de esta pareja, tal vez un poquitito más en un rollo romántico, sin caer literalmente en eso, déjenme decirles que esta película juega bastante con las expectativas y nos entrega algunas escenas que son extremadamente tiernas. Por otro lado, algo que también se desprende de la película pasada es la animación, y en este caso hago hincapié en la animación de las secuencias de acción, el dinamismo, la intensidad, porque santa madre de Dios, hay una buena porción de acción en la película y todo se ve increíble. Porque no solo se construye un muy buen suspenso, sino que además la dirección per se de esas secuencias es maravillosa. La dirección por momentos es para quitarse el sombrero. Y de nuevo, sin entrar en spoilers, hay una secuencia en la película que ocurre en una especie de casa en la montaña, y eso es todo lo que voy a decir, que literalmente me tuvo aferrado al asiento, y no estoy mintiendo ni exagerando, aferrado al asiento literalmente por lo que estaba ocurriendo en pantalla. Y hablando de cosas que me tuvieron totalmente aferrado al asiento, las referencias a la cultura popular o incluso a otras películas dentro de esta película son simplemente magníficas. Hay una en particular que no les voy a decir, por supuesto, para que se sorprendan cuando la vean, que a mí me dejó con escalofríos. Y esto, por supuesto, denota que toda la película es autoconsciente de su existencia. Ya desde el vamos es una secuela innecesaria, pero la película se burla de eso, se burla de la industria y de las propias películas que la conforman. Y yo, ningún problema en aceptar ese tipo de humor. Cada vez que hay un metacomentario dentro de la película, a mí me encantó. Y por último, pero no menos importante, el score de Michael Giacchino me sorprendió
por completo. Tal vez es el único punto en el que diría que esta película supera a la antecesora. Porque el score, la banda sonora de este gran compositor, acompaña perfectamente a las imágenes. En la primera también lo hacía, pero aquí la mezcla de instrumentos, el uso de violines, el uso de guitarras en particular, como ya dije, me sorprendió y en muchos momentos impulsa de forma brutal a las imágenes, sobre todo en momentos de acción. Ah, sí, y antes de que se me olvide, la nueva canción de Shakira a mí me gustó. No es tan potente como Try Everything, pero en la película funciona estupendamente bien. Dicho esto, tenemos que entrar ahora a la parte polémica de esta opinión. Tenemos que entrar a los puntos cuestionables o negativos del visionado, porque sí, como adelanté, Zootopia 2 me parece inferior en prácticamente todo a su antecesora. Para empezar, el sentido del humor de la película me pareció sumamente pobre. Funciona cuando son referencias al cine, funciona cuando hay algunos gags con los propios animales, pero más allá de eso, muy fallido. Y esto no lo digo simplemente porque a mí no me haya hecho mucha gracia, sino también porque pude evidenciar en una sala repleta de familias que no hubieron muchas risas, ni siquiera grandes carcajadas. Y esto, si bien no lo puedo asegurar, me gustaría atribuírselo, al menos en este video, al doblaje de la película. Que sí, es fantástico, pero cuando llegan algunos chistes hablados, cuando llegan algunos juegos de palabras, en mi opinión cae plano casi en su totalidad. Hay un momento, por ejemplo, en donde el propio Nick se entera de que una tortuga muere y él dice, tiene que haber sido una muerte lenta. Y literalmente la película se queda en silencio como esperando las risas. ¡Wow! Por ende, sin querer sonar aguafiestas, que probablemente lo estoy sonando, el sentido del humor simplemente no me estuvo funcionando. Y la primera película me hizo reír tanto, me pareció tan graciosa en general, que esta en comparativa decepciona montones. Además, y como paréntesis, lo que voy a decir ahora no es derechamente negativo, pero igualmente me pareció un poco curioso, y es el hecho de que la animación es mucho más caricaturesca, como que la película intenta atribuirse una especie de estilo mucho más alocado de lo que había presentado en la primera película, llegando incluso a presentar secuencias en donde todo es físico y no mucho más. Entonces me pareció simplemente raro. Obviamente, por un lado puedo entender que probablemente los realizadores vieron otras películas animadas que precisamente experimentan más con las caricaturas, con los movimientos, y quisieron hacer lo propio con Zootopia, pero no sé, como que no me convence al 100%, y mientras veía eso decía, ¿de verdad era necesario caer tanto en la caricatura? Pero bueno, cierre paréntesis. El siguiente punto negativo o cuestionable que me gustaría mencionar ya es más grave para mí. Y es el hecho de que las temáticas de la historia se sienten totalmente repetitivas. Literalmente estamos haciendo lo mismo que en Zootopia 1, pero con otros personajes. Porque sí, uno podría argumentar de que el mundo no ha aprendido lo suficiente desde la primera película y por ende las temáticas son necesarias de reforzar en esta secuela. Pero precisamente en la dinámica de una secuela, bajo los cánones de una segunda parte, creo que precisamente esto es redundante. Y además, sumamente predecible, porque ya desde el vamos sabemos automáticamente cuál va a ser el arco de los personajes, qué es lo que van a aprender, cuáles van a ser los prejuicios en discordia y así sucesivamente. Es lo mismo. Por lo cual, fue casi imposible para mí no sentir por momentos que esta película no justifica su existencia. Es cierto que expande el lore de Zootopia, pero hasta ahí sería. Todo se reitera. Y si hablamos de elementos carentes de frescura, el último punto negativo o cuestionable que me gustaría destacar también hace lo propio. Y es que al menos en mi opinión, la dinámica entre los protagonistas tampoco se siente muy original. Para empezar, creo que el comienzo de esta secuela
que es literalmente el final de la anterior, hace como una especie de juego en el que el final feliz de la primera termina siendo simplemente un par de días y ahora los personajes entran en discordia como compañeros. Eso no me gustó mucho que digamos, pero seguido a eso, el drama que tienen de confiar en el otro o de no decirse sus emociones, de nuevo siento que más o menos ya se había presentado en la primera película. Es literalmente como si los protagonistas tuvieran que volver a conocerse, volver a abrirse entre los dos, a pesar de que en la primera habían crecido montones. Yo no sé si tal vez en este punto estoy solo, yo no sé si soy el único que tal vez sintió eso de los protagonistas, porque repito, me gustan en pantalla y creo que sí hay momentos muy buenos entre ellos, pero tal vez el viaje que atraviesan, el conflicto que presentan entre ellos, no se me hizo muy especial y en general bastante cliché. Así que ahí lo tienen. Zootopia 2 me pareció una buena secuela, me pareció una película simpática, pero hasta ahí. No creo que sea ni tan graciosa, ni tan relevante, ni tan fresca como su antecesora. Y eso hizo que, en general, saliera un poco decepcionado de la sala de cine. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, díganme ahora ustedes en los comentarios qué opinan de Zootopia 2. ¿Les gustó, no les gustó, quedaron encantados de la película o simplemente como yo la disfrutaron, pero hasta ahí? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.